¿Sabías que hubo un hombre que fue elegido personalmente por Dios para gobernar a su pueblo, ungido por el profeta más respetado de su época, bendecido con poder sobrenatural y una estatura imponente que lo distinguía entre miles, y que terminó siendo completamente rechazado por el mismo Dios que lo había escogido? Un hombre que pasó de ser el Salvador de Israel a convertirse en su pesadilla. Un rey que comenzó hablando con Dios cara a cara y terminó consultando a una bruja en la desesperación más absoluta. Hoy vas a conocer la historia más perturbadora y olvidada de la Biblia, la caída del primer rey de Israel, un hombre cuyo nombre era Saúl. Esta no es solo la historia de un rey que fracasó. Es la historia de cómo alguien que tenía todo el favor divino, toda la bendición celestial, toda la oportunidad de ser recordado como el más grande líder de la historia, logró perderlo todo por decisiones que parecían pequeñas en su momento, pero que desencadenaron una tragedia de proporciones épicas. Es la historia de un hombre que tuvo a Dios de su lado, hasta que ya no lo tuvo más. Imagínate por un momento estar en los zapatos de Saúl. Imagínate ser elegido por el Creador del universo para liderar a su pueblo escogido. Imagínate recibir dones sobrenaturales, victorias militares imposibles, respeto universal. Y luego imagínate perdiendo todo eso, pieza por pieza, día tras día, hasta quedar completamente solo, abandonado incluso por Dios mismo. Esa es la historia que estás a punto de escuchar. Hace más de 3000 años, en las colinas polvorientas de Israel, vivía un pueblo que era diferente a todas las naciones que los rodeaban. Los israelitas no tenían rey. Durante siglos, habían sido gobernados directamente por Dios, quien levantaba jueces y profetas cuando la situación lo requería. Era una teocracia perfecta, un sistema de gobierno divino que funcionaba cuando el pueblo era obediente. Pero el tiempo había pasado, y los israelitas comenzaron a sentir envidia de las naciones circundantes. Veían a los filisteos, a los amonitas, a los moabitas, todos con reyes poderosos que los lideraban en batalla, que tomaban decisiones rápidas, que les daban identidad nacional. Y comenzaron a murmurar entre ellos, ¿por qué no podemos tener un rey como las demás naciones? Era alrededor del año 1100 a.C. El profeta Samuel, ya anciano, había gobernado a Israel con sabiduría durante décadas, pero sus hijos habían resultado ser corruptos e injustos. El pueblo, frustrado y temeroso ante las amenazas constantes de sus enemigos, se acercó a Samuel con una petición que cambiaría el curso de la historia para siempre. «Danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones», le dijeron. Pero lo que ellos no sabían es que esta petición no solo cambiaría su futuro político, sino que desencadenaría una serie de eventos que culminarían en una de las tragedias más profundas jamás registradas en las Escrituras. Samuel se sintió profundamente herido por esta petición. Para él era un rechazo personal a su liderazgo, pero cuando oró a Dios, recibió una respuesta que debe haberlo sorprendido: «No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos», le dijo el Señor. El pueblo de Dios estaba rechazando el gobierno directo del Todopoderoso por el gobierno de un hombre mortal. Pero Dios, en su soberanía misteriosa, decidió darles lo que pedían. «Concede su petición», le dijo a Samuel, «pero adviértele solemnemente sobre los caminos del rey que reinará sobre ellos». Y Samuel les advirtió. Les dijo que un rey tomaría a sus hijos para sus ejércitos, que se llevaría a sus hijas para que sirvieran en su palacio, que confiscaría sus mejores tierras, que les cobraría impuestos pesados, que los convertiría prácticamente en sus esclavos. Y clamarán aquel día a causa del rey que habrán elegido, pero Jehová no les responderá, les profetizó Samuel. Pero el pueblo no quiso escuchar. Estaban decididos a tener un rey, costara lo que costara. Fue entonces cuando Dios le reveló a Samuel que había elegido a un hombre específico para ser el primer rey de Israel. Un hombre de la tribu de Benjamín, la más pequeña de todas las tribus de Israel. Un hombre cuyo nombre era Saúl, hijo de Cis. Ahora, debes entender que cuando Dios eligió a Saúl, no lo hizo al azar. Este hombre tenía todas las cualidades que, humanamente hablando, uno buscaría en un rey. La Biblia nos dice que era un hombre joven y hermoso, y que no había entre los hijos de Israel otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier otro del pueblo. Era físicamente imponente, lo que en esa época era crucial para un líder militar. Pero había algo más. Saúl tenía un corazón humilde.
Cuando su padre Cis perdió unas asnas y envió a Saúl a buscarlas, este joven no tenía la menor idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Después de buscar por varios días sin encontrar las asnas, Saúl le sugirió a su criado que regresaran a casa, preocupado de que su padre se inquietara más por ellos que por los animales perdidos. Fue el criado quien sugirió consultar al vidente que estaba en la ciudad. Se refería a Samuel, aunque Saúl no lo sabía. Y aquí es donde la mano de Dios comienza a moverse de manera sobrenatural en esta historia. El día anterior, Dios le había revelado a Samuel: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Imagínate la escena. Saúl y su criado suben por la cuesta hacia la ciudad, preocupados por unas asnas perdidas, sin saber que están caminando hacia un encuentro divino que cambiará no solo sus vidas, sino el destino de toda una nación. Cuando Samuel vio a Saúl, Dios le confirmó: «He aquí el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo». Samuel, con la autoridad profética que Dios le había dado, se acercó a Saúl en la puerta de la ciudad y le dijo algo que debe haber dejado al joven completamente desconcertado: «No te preocupes por las asnas que se perdieron hace 3 días, porque han sido halladas. Además, ¿para quién es todo lo deseable de Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre?». Saúl, en su humildad, respondió algo que revela el carácter que tenía en ese momento: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia, no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Esta respuesta nos muestra que Saúl era, en ese momento, un hombre genuinamente humilde. No se creía merecedor de grandeza. No buscaba poder ni reconocimiento. Era, en muchos sentidos, el candidato perfecto para ser moldeado por Dios. Samuel llevó a Saúl al lugar del sacrificio, le dio el lugar de honor entre los 30 invitados principales, y le sirvió la mejor porción de la comida. Esa noche, Saúl durmió en la azotea de la casa de Samuel, sin saber que estaba viviendo sus últimas horas como un hombre común. A la mañana siguiente, muy temprano, Samuel despertó a Saúl. «Levántate, para que te despache», le dijo. Caminaron juntos hacia las afueras de la ciudad, y cuando llegaron al límite, Samuel le pidió al criado que se adelantara un poco para poder hablar con Saúl en privado. Y entonces ocurrió uno de los momentos más sagrados y trascendentales de la historia bíblica. Samuel tomó una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: «¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su heredad?». En ese momento, Saúl dejó de ser un joven común de la tribu de Benjamín para convertirse en el ungido de Dios, el primer rey de Israel. Pero Samuel no se detuvo ahí. Le dio una serie de señales específicas que se cumplirían ese mismo día para confirmar que verdaderamente Dios lo había elegido. Le dijo que cuando se apartara de él, encontraría a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, quienes le dirían que las asnas habían sido halladas y que su padre ya no se preocupaba por ellas, sino por él. Después, encontraría a 3 hombres que subían a Bel, uno llevando 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, quienes lo saludarían y le darían 2 panes. Pero la tercera señal sería la más impactante. Samuel le dijo: «Después llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, y pandero, y flauta, y arpa, y ellos profetizando. Y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre». Imagínate lo que esto significaba. Saúl, que había salido de su casa esa mañana simplemente para buscar unas asnas perdidas, regresaría transformado sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios. Y exactamente como Samuel había profetizado, todo se cumplió al pie de la letra. Cada señal se manifestó precisamente como había sido predicha. Pero la más impactante fue cuando el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y comenzó a profetizar con los profetas. La gente que lo conocía se quedó atónita. ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas?, decían unos a otros. Era tan sorprendente este cambio que se convirtió en un dicho popular en Israel: «También Saúl entre los profetas».
Pero aquí comienza a revelarse algo del carácter de Saúl que será crucial para entender su historia posterior. Cuando regresó a casa, su tío le preguntó qué le había dicho Samuel, y Saúl respondió contándole sobre las asnas, pero guardó en secreto el asunto del reino. ¿Por qué? ¿Era por humildad genuina o porque aún no estaba completamente seguro de lo que había ocurrido? Samuel convocó al pueblo a Mizpa para presentar públicamente al nuevo rey. Ante toda la congregación de Israel, hizo que se acercaran todas las tribus, y la suerte cayó sobre la tribu de Benjamín. Luego hizo acercar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron para presentarlo al pueblo, Saúl no estaba. ¿Dónde se había escondido el futuro rey de Israel? Entre el bagaje. Había huido y se había escondido entre las provisiones y el equipaje del campamento. Tuvieron que preguntarle a Dios dónde estaba, y cuando lo trajeron de su escondite, la Biblia dice que era más alto que todo el pueblo de los hombros arriba. Samuel gritó al pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey! Pero aquí es donde debemos pausar y reflexionar sobre algo profundamente inquietante. Este momento que debería haber sido de pura gloria y celebración lleva consigo las semillas de la futura tragedia de Saúl. Su tendencia a esconderse, su aparente falta de confianza en el llamado de Dios, su reticencia a asumir completamente el liderazgo, todas estas características aparentemente menores se convertirían en fisuras que, con el tiempo, se transformarían en grietas devastadoras. Samuel explicó al pueblo los derechos del reino y los escribió en un libro que guardó delante de Jehová. Después despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. También Saúl se fue a su casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero no todos estaban contentos con la elección divina. Algunos hombres perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y lo tuvieron en poco, y no le trajeron presente. Mas él disimuló. Esta reacción de Saúl de disimular ante la oposición será otro patrón que veremos repetirse con consecuencias trágicas. El momento de la verdad llegó aproximadamente un mes después, cuando Naas el amonita subió y puso sitio a Jabes Galaad. Los habitantes de Jabs, desesperados, le dijeron a Naas: haz alianza con nosotros, y te serviremos. Pero la respuesta de Naas fue cruel y humillante: con esta condición haré alianza con vosotros, que a todos vosotros os saque el ojo derecho, y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Los ancianos de Jabs pidieron 7 días de tregua para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, esperando encontrar quien los libertara. Si no hallaban ayuda, se entregarían a Naas. Cuando los mensajeros llegaron a Gabaa de Saúl y contaron estas palabras a oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y lloró. En ese momento, Saúl venía del campo detrás de los bueyes. Sí, el rey ungido de Israel seguía trabajando como un campesino común, arando la tierra con bueyes. Esto nos muestra que Saúl aún no había asumido completamente su papel real. Cuando Saúl preguntó por qué lloraba el pueblo y le contaron las palabras de los de Jabs, algo extraordinario sucedió. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y se encendió en gran manera su furor. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos, y los envió por todo el territorio de Israel por mano de mensajeros, diciendo: cualquiera que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel, así será hecho a sus bueyes. Y el temor de Jehová cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Esta fue la primera demostración pública del poder de Saúl como rey ungido por Dios. Reunió un ejército de 330.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Al día siguiente, dividió el pueblo en 3 escuadrones y atacó a los amonitas desde la madrugada hasta que el día calentó. Los que quedaron fueron dispersados, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. La victoria fue tan aplastante y sobrenatural que el pueblo, lleno de euforia, le dijo a Samuel: ¿quiénes son los que dijeron: reinará Saúl sobre nosotros? Trae acá a esos hombres, y los mataremos. Se referían a aquellos que inicialmente habían despreciado a Saúl. Pero aquí vemos un destello del Saúl que pudo haber sido. En lugar de buscar venganza contra sus detractores, respondió con magnanimidad: no morirá hoy ningún hombre, porque hoy Jehová ha hecho salvación en Israel. Samuel aprovechó este momento de triunfo para renovar el reino.
Llevó a todo el pueblo a Gilgal, donde confirmaron a Saúl como rey delante de Jehová, ofrecieron sacrificios de paz, y se regocijaron grandemente. Fue un momento de gloria absoluta. Israel tenía a su rey, ungido por Dios, confirmado por victorias sobrenaturales, respaldado por el pueblo. Pero en este punto de la historia, cuando todo parecía perfecto, cuando Saúl había demostrado valor, humildad y liderazgo efectivo, Samuel pronunció un discurso que debería haber servido como una advertencia profética para el nuevo rey. Samuel, ahora anciano, se despidió públicamente de su papel como líder de Israel. Pero antes de hacerlo, les recordó toda la historia de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y la tendencia constante del pueblo hacia la rebelión. Les advirtió: si teméis a Jehová y le servís, y oís su voz, y no os rebeláis contra la palabra de Jehová, tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, estaréis con Jehová vuestro Dios. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Era una advertencia clara y directa: la bendición de Dios sobre el reino dependía de la obediencia tanto del pueblo como del rey. Pero también era una profecía velada de lo que estaba por venir. Para demostrar la seriedad de sus palabras, Samuel clamó a Jehová, y él envió truenos y lluvia ese día, algo extraordinario ya que era época de la siega del trigo, cuando normalmente no llueve en esa región. El pueblo se llenó de temor y le suplicó a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Samuel los consoló diciéndoles que aunque habían hecho mal, no debían apartarse de seguir a Jehová, sino servirle con todo su corazón. Y luego agregó algo crucial: porque Jehová no desamparará a su pueblo, por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Estas fueron las últimas palabras oficiales de Samuel como líder de Israel. Ahora el destino del reino estaba completamente en las manos de Saúl. Y durante los primeros años de su reinado, todo parecía ir bien. Saúl tenía 40 años cuando comenzó a reinar, y reinó 42 años sobre Israel. Escogió para sí 3,000 hombres de Israel, 2,000 estuvieron con él en Micmas y en el monte de Bel, y 1,000 estuvieron con Jonatán su hijo en Gabaa de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió cada uno a sus tiendas. Su hijo Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en Geba, y los filisteos se enteraron. Saúl hizo tocar trompeta por toda la tierra, diciendo: oigan los hebreos. Todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también Israel se ha hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en aprieto, porque el pueblo estaba en estrecho, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl se quedó aún en Gilgal, y todo el pueblo que lo seguía estaba temblando. Y aquí es donde comienza la tragedia real de Saúl. Este momento marca el principio de su caída, aunque él no lo sabía en ese momento. Samuel le había dicho a Saúl que esperara 7 días en Gilgal hasta que él llegara para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz, y que entonces le declararía lo que debía hacer. Pero los 7 días pasaron, y Samuel no aparecía. Mientras tanto, el pueblo comenzó a dispersarse de Gilgal. Saúl veía cómo su ejército se desvanecía día tras día. Los filisteos estaban preparándose para atacar con una fuerza abrumadora. Sus soldados estaban aterrorizados, escondiéndose en cuevas y cruzando el Jordán para escapar. La presión era insoportable. En su desesperación, Saúl tomó una decisión que parecía lógica desde una perspectiva humana, pero que representaba una desobediencia fundamental a la instrucción divina. Dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y él mismo ofreció el holocausto. Era un acto que solo los sacerdotes podían realizar. Saúl había usurpado una función sagrada que no le correspondía, motivado por la impaciencia y el miedo. Exactamente cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, Samuel llegó. La confrontación que siguió cambiaría el curso de la historia de Israel para siempre. Samuel le preguntó: ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió con lo que parecían ser justificaciones razonables, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Desde una perspectiva humana, Saúl tenía razón. La situación era desesperada. Sus soldados huían. El enemigo se acercaba. Samuel llegaba tarde. ¿Qué otra cosa podía hacer? Pero la respuesta de Samuel fue devastadora: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Imagínate el impacto de estas palabras. En un momento, Saúl pasó de ser el rey establecido por Dios para siempre a ser un rey cuyo reino no sería duradero. Dios ya había elegido a su reemplazo, un varón conforme a su corazón. Pero aquí está lo más escalofriante de esta historia: Saúl aún no había perdido completamente el favor de Dios. Esta fue solo la primera advertencia. Dios aún le daría otra oportunidad, pero la próxima vez, la desobediencia de Saúl sería aún más grave y sus consecuencias infinitamente más terribles. Después de este encuentro con Samuel, la situación militar de Saúl parecía imposible. Solo le quedaban 600 hombres, y ni él ni su hijo Jonatán tenían espada o lanza. Los filisteos habían controlado tanto el territorio que no permitían que hubiera herreros en la tierra de Israel, obligando a los israelitas a bajar a territorio filisteo para afilar sus instrumentos agrícolas. Pero entonces ocurrió algo extraordinario que demostró que, a pesar de su desobediencia, Dios aún no había abandonado completamente a Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl, tomó una decisión que parecía suicida. Sin decirle nada a su padre, le dijo a su paje de armas: «Ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado». Era un acantilado casi imposible de escalar, y la guarnición filistea estaba estratégicamente posicionada en la cumbre. Pero Jonatán tenía fe. Le dijo a su paje: «Puede ser que haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Y estableció una señal: si los filisteos les decían: «Subid a nosotros», lo tomarían como señal de que Jehová los había entregado en sus manos. Cuando se mostraron a la guarnición filistea, los enemigos gritaron: «Mirad, los hebreos salen de las cuevas donde se habían escondido». Y luego dijeron exactamente las palabras que Jonatán estaba esperando: «Subid a nosotros, y os haremos saber una cosa». Jonatán le dijo a su paje: «Sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel». Subieron trepando con manos y pies, y comenzaron a matar filisteos. En aquella primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, mataron como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Pero lo que vino después fue aún más sobrenatural. Dios envió terror sobre todo el campamento filisteo. Hubo temblor en el campamento y por el campo, y entre toda la gente, la guarnición y aún los merodeadores tuvieron miedo, y la tierra tembló. Fue como un terror enviado por Dios. Los centinelas de Saúl en Gabaa de Benjamín vieron que la multitud de filisteos se dispersaba y huía. Saúl se dio cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo y pasó lista para ver quién faltaba de sus filas. Descubrió que Jonatán y su paje de armas no estaban. Saúl quiso consultar a Dios sobre qué hacer, pero mientras hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos aumentaba cada vez más. Finalmente, Saúl le dijo al sacerdote: «Detén tu mano», y se lanzó a la batalla con todos sus hombres. Lo que encontraron fue un caos total. Los filisteos estaban tan confundidos que se mataban unos a otros con sus espadas. Los hebreos que habían estado sirviendo con los filisteos se volvieron contra sus antiguos aliados. Todos los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín salieron a perseguir a los filisteos. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Fue una victoria sobrenatural, total y aplastante. Pero en medio de esta gran victoria, Saúl cometió otro error que revelaría aún más su carácter impulsivo y su tendencia a tomar decisiones espirituales precipitadas. En su celo por perseguir a los filisteos, Saúl hizo un juramento temerario: «Cualquiera que coma pan hasta la noche,
hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Todo el pueblo ayunó, aunque había miel en abundancia en el bosque por donde pasaban. Pero Jonatán, que no había escuchado el juramento de su padre, extendió la punta de la vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y se llevó la mano a la boca. Sus ojos se aclararon, recuperando fuerzas después de la batalla. Cuando alguien le dijo que su padre había hecho jurar al pueblo, Jonatán respondió con una sabiduría que contrastaba con la imprudencia de Saúl: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago en los filisteos? Esa noche, cuando el pueblo estaba desfallecido de hambre, se lanzaron sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo. Y el pueblo comió con sangre, violando la ley de Dios. Cuando le dijeron a Saúl: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre, él respondió: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Y mandó que cada uno trajera su buey y su oveja para degollarlos apropiadamente. Saúl edificó un altar a Jehová. Este fue el primer altar que edificó a Jehová. Era un intento de remediar la situación espiritual, pero llegaba demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Luego Saúl quiso continuar persiguiendo a los filisteos durante la noche para destruirlos completamente. El pueblo le dijo: haz lo que bien te parezca. Pero el sacerdote dijo: acerquémonos aquí a Dios. Cuando Saúl consultó a Dios preguntando si debía descender tras los filisteos y si los entregaría en mano de Israel, Dios no le respondió. El silencio de Dios era aterrador. Saúl se dio cuenta de que había pecado en alguna parte, así que dijo: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que si fuere en mi hijo Jonatán, él morirá. Nadie del pueblo le respondió. Saúl echó suertes entre él y Jonatán por un lado, y todo el pueblo por el otro. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán. Luego echó suertes entre él y su hijo Jonatán, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán: declárame qué has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir por eso? La respuesta de Saúl fue escalofriante en su rigidez: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Su propio hijo, el héroe de la batalla, el hombre que había desencadenado la victoria sobrenatural, iba a morir por un juramento imprudente que Saúl había hecho sin consultar a Dios. Pero el pueblo intervino: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta gran salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, porque ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró a Jonatán, y no murió. Este incidente reveló varios aspectos profundamente perturbadores del carácter de Saúl: su tendencia a hacer juramentos precipitados sin considerar las consecuencias, su rigidez legalista que perdía de vista el corazón de Dios, y su disposición a sacrificar incluso a su propio hijo por mantener una apariencia de rectitud espiritual. Después de esto, Saúl dejó de perseguir a los filisteos, y ellos se fueron a su lugar. Una oportunidad de victoria total se había perdido debido a las decisiones impulsivas del rey. Los años siguientes fueron de guerra constante. Saúl peleó contra todos sus enemigos en derredor: contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, y contra los filisteos. A donde quiera que se volvía, los vencía. Hizo proezas y venció a los amalecitas, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Superficialmente, parecía que Saúl estaba cumpliendo su papel como rey de manera efectiva. Tenía victorias militares, protegía a Israel de sus enemigos, mantenía la estabilidad nacional. Pero bajo la superficie, su relación con Dios se estaba deteriorando progresivamente. Llegó el momento de la prueba final, la prueba que determinaría definitivamente si Saúl podía continuar como rey de Israel o si Dios lo rechazaría para siempre. Samuel vino a Saúl y le dijo: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Y luego le dio una orden que provenía directamente de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues,
y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta orden puede parecernos extrema desde nuestra perspectiva moderna, pero debemos entender el contexto histórico y espiritual. Los amalecitas habían atacado cobardemente a Israel cuando salían de Egipto, atacando por la retaguardia a los débiles, los cansados y los rezagados. Era una nación que había mostrado una enemistad implacable hacia el pueblo de Dios durante siglos. Esta no era una guerra de conquista, sino un juicio divino largamente diferido. Más importante aún, esta era una prueba directa de la obediencia de Saúl. No había ambigüedad en la instrucción. No había lugar para interpretación personal. Dios había dado una orden específica, clara e inequívoca. Saúl convocó al pueblo y los pasó revista en Telaim, 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Era un ejército masivo, preparado para cumplir el mandato divino. Saúl llegó a la ciudad de Amalec y puso emboscada en el valle. Antes de atacar, advirtió a los eneos: «Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto». Los eneos se apartaron de entre los amalecitas. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Fue una victoria total, aplastante, exactamente como Dios había prometido. Pero aquí es donde Saúl tomó la decisión que sellaría su destino para siempre. En lugar de destruir todo como Dios había mandado, tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas, y destruyó a todo el pueblo a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Parecía una decisión inteligente desde una perspectiva humana. ¿Por qué desperdiciar ganado valioso? ¿Por qué no mantener vivo al rey enemigo como trofeo de guerra? Otras naciones hacían esto todo el tiempo. Pero Saúl había olvidado algo fundamental: él no era como los otros reyes. Él era el rey ungido del pueblo de Dios, y su primera lealtad no era a la sabiduría humana sino a la obediencia divina. Esa noche, la palabra de Jehová vino a Samuel: «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras». Imagínate el dolor de estas palabras. Dios mismo expresaba pesar por haber puesto a Saúl como rey. El Todopoderoso, que conoce el fin desde el principio, quien había elegido y ungido a Saúl, ahora se lamentaba de su decisión. Samuel se angustió, y clamó a Jehová toda aquella noche. Era un hombre que había amado y mentoreado a Saúl, que había visto su potencial, que había esperado que cumpliera el propósito divino para su vida. Por la mañana, Samuel se levantó para encontrar a Saúl, pero le dijeron: «Saúl vino al Carmelo, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal». ¿Qué estaba haciendo Saúl en el Carmelo? Se estaba erigiendo un monumento a sí mismo. En lugar de glorificar a Dios por la victoria, Saúl estaba celebrando su propio triunfo. Era la manifestación externa de lo que había estado creciendo en su corazón: el orgullo, la autosuficiencia, la búsqueda de gloria personal. Cuando Samuel finalmente encontró a Saúl en Gilgal, la conversación que siguió fue una de las más tensas y reveladoras de toda la Escritura. Saúl recibió a Samuel con aparente alegría: «Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová». Había convencimiento en su voz, como si genuinamente creyera que había obedecido completamente. Pero Samuel respondió con una pregunta que debe haber cortado como una espada: «¿Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos?». La evidencia de la desobediencia de Saúl era audible. Los animales que debería haber destruido estaban balando y bramando a su alrededor. Saúl respondió con lo que se ha convertido en uno de los ejemplos clásicos de racionalización espiritual: «De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos». Observa cómo Saúl estructura su defensa. Primero, culpa al pueblo: el pueblo perdonó. Segundo, presenta una justificación religiosa: para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Tercero, minimiza la desobediencia: pero lo demás lo destruimos.
Samuel interrumpió estas excusas: déjate, y te declararé lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y Saúl respondió: di. Lo que Samuel dijo a continuación fue devastador: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Samuel estaba recordándole a Saúl su historia. Había sido escogido cuando era humilde, cuando se consideraba pequeño en sus propios ojos. Pero ahora, el orgullo lo había cegado a tal punto que no podía ver su propia desobediencia. Saúl respondió con más racionalizaciones: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y traje a Agag rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Una vez más, Saúl culpó al pueblo y presentó motivaciones religiosas para justificar su desobediencia. Pero su argumento era fundamentalmente defectuoso. Estaba tratando de usar buenas intenciones para justificar la desobediencia directa. La respuesta de Samuel se ha convertido en uno de los versículos más citados y penetrantes de toda la Biblia. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué palabras más terribles? Samuel estaba explicando que la desobediencia de Saúl no era simplemente un error de juicio. Era rebelión espiritual equivalente a la brujería y la idolatría. Y el resultado era definitivo: Dios lo había desechado como rey. Finalmente, enfrentado con la realidad de su situación, Saúl admitió su pecado: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Pero aún en su confesión, Saúl seguía culpando parcialmente al pueblo. Le suplicó a Samuel: perdona, pues, ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Pero Samuel respondió: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvió para irse, Saúl le asió de la punta del manto, y se rompió. Samuel le dijo: Jehová ha roto hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. El simbolismo era poderoso y profético. Así como el manto se había roto en las manos de Saúl, así el reino se había roto y sería dado a otro. Saúl, desesperado, siguió suplicando: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Su preocupación principal no era tanto el arrepentimiento genuino como mantener las apariencias públicas. Samuel accedió a acompañarlo una última vez, y Saúl adoró a Jehová. Pero luego Samuel pidió que le trajeran a Agag, el rey de los amalecitas. Agag vino a él alegremente, pensando: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Pero Samuel le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Era la ejecución del juicio que Saúl debería haber llevado a cabo. Samuel, ya anciano, tuvo que hacer lo que el rey ungido de Israel había sido demasiado desobediente para hacer. Después de esto, Samuel se fue a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba por Saúl, y Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Imagínate la tragedia de esta separación. Samuel, el hombre que había ungido a Saúl, que había visto su potencial, que había esperado grandes cosas de él, nunca volvería a verlo. Y lloraba por él. No era un llanto de ira, sino de profundo dolor por lo que pudo haber sido y nunca sería. Pero la historia de Saúl estaba lejos de terminar. De hecho, los momentos más oscuros de su vida aún estaban por venir. Jehová dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl,
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios estaba moviendo las piezas del tablero divino. Mientras Saúl continuaba reinando en Jerusalén, ajeno a lo que estaba sucediendo en los planes celestiales, Dios estaba preparando a su reemplazo en los campos de Belén. Samuel fue a Belén y ungió al joven David, el hijo menor de Isaí, un pastor de ovejas que nadie consideraba candidato para nada importante. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente aterrador. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Imagínate el horror de esta situación. El mismo Dios que había llenado a Saúl con su espíritu ahora había retirado esa presencia divina, y en su lugar había permitido que un espíritu maligno atormentara al rey. Los criados de Saúl se dieron cuenta de que algo terrible le estaba sucediendo a su señor. Le dijeron: «He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano, y tengas alivio». Saúl accedió, y uno de los criados le recomendó: «He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él». ¡Qué ironía tan cruel del destino! El hombre que Dios había elegido para reemplazar a Saúl sería traído al palacio real para consolarlo en su tormento espiritual. Saúl envió mensajeros a Isaí, diciendo: «Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas». Y David vino a Saúl y estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo se apartaba de Saúl, y tenía alivio y estaba mejor. Sin saberlo, Saúl había traído a su palacio al hombre que Dios había ungido para tomar su lugar. Durante un tiempo, esta relación funcionó bien. David encontraba favor ante Saúl, y el rey encontraba paz cuando el joven pastor tocaba su música. Pero esta paz era solo temporal, una calma antes de la tormenta más devastadora que estaba por venir. La verdadera prueba llegó cuando los filisteos reunieron sus ejércitos para la batalla en Soco, que pertenece a Judá. Entre sus filas había un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo, más de 3 metros de altura. Era un gigante formidable que desafiaba todos los días a los ejércitos de Israel, pidiendo un combate singular que determinaría el resultado de la guerra. Durante 40 días, Goliat desafió a Israel, y todos los hombres de Israel, incluyendo al rey Saúl, huían de él llenos de miedo. El ejército del Dios vivo estaba siendo humillado por un solo hombre. Fue en este momento cuando David, que había regresado a Belén para cuidar las ovejas de su padre, llegó al campamento para llevar comida a sus hermanos mayores que servían en el ejército de Saúl. Cuando escuchó el desafío de Goliat y vio el terror en los rostros de los soldados israelitas, algo se encendió en su corazón. ¿Quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó David. Sus hermanos se burlaron de él, acusándolo de orgullo y malicia del corazón, pero David no se dejó intimidar. Cuando las palabras de David llegaron a oídos de Saúl, el rey mandó a llamarlo. David le dijo: «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Saúl respondió con incredulidad: «No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud». Pero David le contó cómo Dios lo había ayudado a matar un león y un oso que habían atacado a las ovejas de su padre. «Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo». Finalmente, Saúl cedió: «Ve, y Jehová esté contigo». Le puso su armadura, su casco de bronce y su coraza, y le ciñó su espada. Pero David no pudo andar con ellas porque no las había probado, así que se las quitó. En su lugar, David tomó su cayado, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en su bolsa pastoral, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Lo que siguió fue una de las confrontaciones más épicas de la historia. Goliat, viendo que David era solo un muchacho rubio y hermoso, se sintió ofendido. «¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos?», gritó,
y maldijo a David por sus dioses. Pero David respondió con una declaración de fe que resonaría a través de los siglos: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David corrió hacia Goliat, metió su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Después, David corrió, se puso sobre el filisteo, tomó la espada de Goliat, y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron. Los israelitas se alzaron, gritaron, y persiguieron a los filisteos hasta Gat y las puertas de Ecrón. Fue una victoria total, sobrenatural, aplastante. Saúl había sido testigo de todo esto. Había visto cómo un joven pastor había logrado lo que él, con toda su experiencia militar y su ejército, no había podido hacer. Había presenciado la manifestación del poder de Dios de una manera que él mismo no experimentaba desde hacía años. Después de la victoria, cuando David fue traído ante Saúl con la cabeza de Goliat en su mano, algo cambió en el corazón del rey. Por un lado, estaba agradecido y orgulloso. Por otro lado, comenzó a sentir algo que eventualmente se convertiría en su obsesión destructiva: envidia. Al día siguiente, cuando las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de gozo y con instrumentos de música, cantaban y danzaban diciendo: Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. Estas palabras se clavaron como dagas en el corazón de Saúl. A David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino, pensó. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aquí es donde la tragedia de Saúl alcanza una nueva dimensión. No bastaba con que hubiera perdido el favor de Dios por su desobediencia. Ahora, la presencia del hombre que Dios había elegido para reemplazarlo se había convertido en un recordatorio constante de su propia caída. Al día siguiente, un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl con poder, y él desvariaba en medio de su casa. David tocaba con su mano como los otros días, y Saúl tenía una lanza en su mano. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Imagínate la escena. El mismo joven que había estado consolando a Saúl con su música, que había arriesgado su vida para defender el honor de Israel, ahora era el blanco de los intentos de asesinato del rey. Saúl temía a David, porque Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por eso Saúl lo alejó de sí, y le hizo capitán de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. David se comportaba prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Viendo Saúl que se portaba muy prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. La popularidad creciente de David solo intensificaba los celos y el temor de Saúl. En lugar de reconocer la bendición de Dios sobre David y humillarse ante la voluntad divina, Saúl eligió el camino de la resistencia y la hostilidad. Saúl trató de usar a David en misiones peligrosas, esperando que muriera en batalla. Le ofreció a su hija mayor, Merab, en matrimonio con la condición de que fuera valiente y peleara las batallas de Jehová. No será mi mano sobre él, sino que sea sobre él la mano de los filisteos, pensaba Saúl. Pero cuando llegó el tiempo de dar a Merab a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Era otra traición, otra muestra de la duplicidad que había comenzado a caracterizar las acciones de Saúl. Sin embargo, Mical, la hija menor de Saúl, amaba a David. Cuando se lo dijeron a Saúl, le pareció bien, pensando: yo se la daré, para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl le pidió a David una dote inusual, 100 prepucios de filisteos. Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos, nos dice la Escritura. Pero David salió con sus hombres y mató a 200 filisteos, trayendo todos sus prepucios, que fueron entregados al rey en número completo, para que él pudiese ser yerno del rey.
Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Viendo Saúl que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, Saúl tuvo aún más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. La enemistad de Saúl hacia David ya no era algo esporádico o impulsivo. Se había convertido en una obsesión constante, en una hostilidad permanente que consumía sus pensamientos y dirigía sus acciones. Saúl habló a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán hijo de Saúl amaba mucho a David y se lo hizo saber, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que no. Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha hecho contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Porque él puso su vida en peligro, e hirió al filisteo, y Jehová hizo una gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Saúl escuchó la voz de Jonatán, e hizo juramento: Vive Jehová, que no morirá. Por un momento, parecía que la razón había prevalecido, que la locura había pasado. Jonatán llamó a David y le declaró todas estas palabras, y trajo Jonatán a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Pero la paz era solo temporal. Hubo de nuevo guerra, y David salió y peleó contra los filisteos, los hirió con gran estrago, y huyeron de delante de él. El éxito continuo de David solo reavivaba la envidia de Saúl. Un espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estaba sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba con su mano. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó, y escapó aquella noche. Esta vez, Saúl no se conformó con intentos esporádicos de asesinato. Envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mical, la esposa de David e hija de Saúl, se encontró en una posición imposible, tenía que elegir entre la lealtad a su padre y el amor hacia su esposo. Eligió a David, avisándole: Si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Mical descolgó a David por una ventana, y él se fue y huyó, y escapó. Después tomó Mical una estatua, la puso sobre la cama, acomodó a la cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Cuando los mensajeros vinieron para prender a David, ella dijo: Está enfermo. Saúl envió a los mensajeros para que viesen a David, diciendo: Traédmelo en la cama para que lo mate. Cuando los mensajeros entraron, descubrieron el engaño. Saúl le dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así, y has dejado escapar a mi enemigo? Mical respondió: Porque él me dijo: Déjame ir, si no, yo te mataré. Era una mentira para proteger su decisión, pero revelaba hasta qué punto la obsesión de Saúl había fracturado su propia familia. David huyó y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Cuando le dijeron a Saúl: He aquí que David está en Naiot en Ramá, Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Pero cuando vieron una compañía de profetas profetizando, y a Samuel dirigiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y también ellos profetizaron. Saúl envió otros mensajeros, y también profetizaron. Envió terceros mensajeros, y ellos también profetizaron. Finalmente, furioso, Saúl mismo fue a Ramá. Pero el Espíritu de Dios vino también sobre él, y fue profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Se despojó también de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Imagínate la humillación. El rey de Israel, en su obsesión por matar a David, terminó desnudo en el suelo, profetizando involuntariamente bajo el poder del mismo Dios que había rechazado. Los años siguientes fueron una persecución implacable. Saúl reunió 3000 hombres escogidos de todo Israel para buscar a David por los desiertos y montañas. Mientras David huía de cueva en cueva, Saúl gastaba los recursos del reino en una cacería obsesiva. Hubo momentos cuando David tuvo la oportunidad perfecta de matar a Saúl. En la cueva de Engadi,
Cuando Saúl entró solo para hacer sus necesidades, David se acercó sigilosamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Sus hombres le dijeron: «He aquí el día que Jehová te dijo, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano». Pero David no levantó su mano contra el ungido de Jehová. Cuando Saúl salió de la cueva, David gritó tras él: «Rey y señor mío». Le mostró el pedazo de su manto y le dijo: «Mira que corté la orilla de tu manto, y no te maté. Conoce y ve que no hay mal ni traición en mi mano». Saúl lloró y reconoció: «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». Pero era solo un momento de lucidez en medio de su locura creciente. La obsesión de Saúl había consumido completamente su reino. Los filisteos, viendo la debilidad interna de Israel, se prepararon para atacar. Se juntaron en Sunem con un ejército formidable. Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por profetas. El silencio de Dios era ensordecedor. El hombre que una vez había hablado cara a cara con el Todopoderoso ahora clamaba al vacío. Desesperado, Saúl tomó la decisión más terrible de su vida. «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación», le dijo a sus siervos. Lo llevaron con la adivina de Endor, disfrazado y de noche. «Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere», le pidió. «¿A quién haré subir?», preguntó la mujer. «Hazme subir a Samuel», respondió Saúl. Cuando la mujer vio a Samuel, gritó, reconociendo que había sido engañada. Pero Samuel había aparecido, y sus palabras fueron como sentencia de muerte: «¿Por qué me has inquietado haciéndome subir?». Saúl respondió con desesperación: «Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares qué he de hacer». Las palabras de Samuel fueron implacables: «¿Y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, a David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos». Saúl se desplomó en tierra, lleno de temor por las palabras de Samuel. No tenía fuerzas, porque no había comido en todo el día y toda la noche. Al día siguiente, los filisteos pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de los arqueros. Entonces dijo Saúl a su paje de armas: «Saca tu espada, y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnezcan». Pero su paje de armas no quiso, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su paje de armas que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada, y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos, su paje de armas y todos sus varones. Esta es la historia más trágica de toda la Escritura. Un hombre elegido personalmente por Dios, ungido con poder sobrenatural, destinado a ser el libertador de Israel, que terminó consultando brujas y muriendo en batalla junto a sus hijos. ¿Qué lecciones nos deja la historia de Saúl? Nos enseña que la elección divina no garantiza perseverancia sin obediencia. Nos muestra que las decisiones pequeñas de desobediencia pueden crecer hasta convertirse en rebelión total. Nos advierte que la envidia y el orgullo pueden destruir incluso a los más bendecidos. Pero también nos recuerda la misericordia de Dios, que siempre ofrece oportunidades de arrepentimiento antes del juicio final. Saúl tuvo múltiples oportunidades de humillarse y volver a Dios, pero eligió el camino del orgullo y la rebelión. Hoy, mientras reflexionas sobre esta historia, pregúntate: ¿hay áreas de desobediencia en tu vida que parecen pequeñas pero podrían crecer? ¿Estás escuchando la voz de Dios o justificando tus propias decisiones? La historia de Saúl es una advertencia, pero también una esperanza.
Mientras tengamos vida, tenemos oportunidad de elegir la obediencia sobre la rebelión, la humildad sobre el orgullo. Si este video te ha impactado, suscríbete al canal. Hay muchas más historias ocultas en la Biblia que pueden transformar tu perspectiva de la vida y acercarte más a Dios. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta advertencia. Y recuerda, es mejor obedecer que sacrificar, y mejor es la humildad que el orgullo que lleva a la destrucción.